Bien, el tema del día de hoy, como ya les comentaba, es la elaboración de fichas técnicas en alimentos, ¿sí? Y para revisar lo que vamos a estar viendo el día de hoy es primero, ¿no? La definición, luego la estructura de una ficha técnica y los tipos de fichas técnicas, las partidas arancelarias, luego vamos a estar viendo acerca de alguna información que se requiere incluir en las fichas técnicas, como si es que se cuenta con autorización sanitaria o registro sanitario o algunas certificaciones terceras, ¿sí? También vamos a estar viendo características del envasado, del etiquetado y del etiquetado nutricional. Sí, entonces vamos a estar revisando eso y también algunos modelos de fichas técnicas, ¿no? Que hemos encontrado en el mercado, ¿sí? Bien, primero vamos para la parte de definición, ¿no? Entendemos por ficha técnica, ¿sí? La ficha técnica de un producto, una materia prima, es un resumen de sus características, ¿no? Que se plasman en un documento eh, que, como te menciona yo, como la etiqueta contiene y garantiza la información de ese producto. En la industria de alimentos se puede elaborar una ficha técnica de cualquier producto para cumplir con la normativa respectiva. La información correcta dispuesta en la ficha técnica sirve como un buen complemento en la parte comercial y ayuda a la venta de ese producto en mención. Bueno, las disculpas del caso, estamos ahorita con un tema de la señal que va y viene. Estamos en Huancayo y tenemos ahorita un tema de tormenta eléctrica, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible con la señal de internet que tenemos, ¿sí? En síntesis, colegas, la ficha técnica es una herramienta para la gestión comercial, eh, pero también te va a ayudar a poder definir algunos parámetros de proceso y lo vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una ficha técnica de materia prima. Entonces, cuando muchas veces la operación es grande, ¿no? Nosotros por áreas manejamos diferentes tipos de fichas técnicas, ¿no? Como características de aceptación y rechazo de alguna materia prima o de algún producto intermedio, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de una ficha técnica de un producto terminado, ¿sí? Obedece bastante a la información que ustedes le van a dar al cliente final, como la forma de uso, la composición, ¿no? ¿Qué operaciones se utilizaron para asegurar el tiempo de vida útil, el envase primario, el envase secundario, ¿no? Y toda esa información, como su mismo nombre lo dice, es bastante técnica y debe ser expresada de manera concisa, ¿no? Y de fácil entendimiento. Eh, Ahora, hay información adicional que se va a estar incluyendo en la ficha técnica, como la partida arancelaria, ¿no? El registro sanitario de repente, la autorización sanitaria, que es información importante y que muchas veces el cliente lo requiere. Ahora, mucha de esta información puede ser revisada, ¿no? De forma posterior porque es información pública, como por ejemplo el registro sanitario, la autorización sanitaria, o si cuentas con alguna certificación, ¿sí? Eh, entonces, esta ficha técnica te debe facilitar, ¿no? Poder apreciar o poder obtener información técnica bastante importante y característica de ese producto en específico, ¿sí? Entonces, seguimos, colegas. ¿No? Aquí más, aquí te menciona, ¿no? Que una ficha técnica es un documento en el que se detallan las características o funciones de un determinado objeto, producto o proceso. Funciona como una herramienta para transmitir datos más relevantes sobre un tema en específico, ¿no? En toda la industria de la manufactura y actividad comercial, más aún, hoy en día, cuando competimos
con el mundo requiere protocolos de información estratégico. Y ahora, las fichas técnicas siempre están sujetas a actualizaciones. Cuando ustedes, colegas, ustedes que están familiarizados con el tema de alimentos, cuando ustedes implementan el sistema HACCP, ¿sí? En la parte de descripción de producto, muchas veces se acostumbra, en vez de detallarlo ahí en el documento, adjuntar una ficha técnica, en donde también indique el uso previsto, ¿no? Eh, y a la población a la que va destinada ese producto. Entonces, si es que está vinculado a este sistema HACCP, ¿sí? Estas fichas técnicas también van a tener versiones y actualizaciones. Y comúnmente estas actualizaciones se realizan de manera anual, ¿sí? Es por eso la importancia de que ustedes puedan estar actualizando de manera continua sus fichas técnicas. Y aquí les paso algunos modelitos, ¿sí? Aquí en la diapositiva vamos a agrandarlo un poco. Todas estas fichas técnicas son de un mismo producto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos maca negra gelatinizada, ¿no? Ahí te indica la fecha de emisión de esa materia prima. Esto, como es un producto granulado en polvo, te indica la granulometría, te indica que es 100% maca, ¿no? Aquí, por ejemplo, te indica que van en bolsas mixtas de 25 kilogramos, ¿no? De repente hubiera sido interesante que aquí también le pongan el material de la bolsa, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo al material, también nosotros podemos identificar si puede haber un posible peligro en ese alimento de acuerdo al envase primario, ¿no? Ahí te dice qué ensayos microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales se le están haciendo a ese producto. Entonces hay información importante, ¿no? ¿Qué sería de repente importante para un comercial o para alguien que quiera exportar? ¿No? Las dimensiones de estos empaques, ¿no? Para que puedas calcular en un contenedor cuánto puedo llevar o de repente hasta cuántas cajas puedes apilar una encima de otra, ¿no? Entonces, esa es información importante para el área comercial, ¿sí? De repente, desde el punto de vista bastante técnico, de calidad, no mucho, pero desde el punto de vista comercial, sí. Aquí tenemos otra ficha técnica de harina de maca, esta sí no es gelatinizada. Mira, acá te muestran también los criterios nutricionales, características físico-químicas, sensoriales y microbiológicos. Algunas características de almacenamiento y aquí sí te dice, mira, sí te dice el empaque primario que está hecho de PET, ¿no? Te indica los usos, ¿no? Y algunos beneficios, que también está bastante sencilla esa ficha técnica. Esta de repente es un poco más completa, ¿sí? Bueno, igual también tienes características físico-químicas, características de la bolsa, ¿no? Te dice, para exportar las bolsas con harina se llenan en cajas de cartón por 20 kilos. Te indica la partida arancelaria, ¿no? Te habla un poco del tipo comercial, es para exportación, sobre la cotización, ¿no? Entonces, sí te da un poco más de información de las anteriores, ¿no? Y acá también tenemos otra que dice una maca ecológica u orgánica son sinónimos, ¿no? Te da características sensoriales. Aquí sí te habla de la vida útil, en los anteriores no te habla de la vida útil. Importantísimo de que ustedes indiquen cuál es la vida útil del producto en alimentos, ¿no? El sistema de lotizado te dice, el tipo de bolsa, ¿no? El tipo de envasado, inclusive el almacenamiento, a qué temperatura se debe dar, ¿no? Y también la información nutricional del producto, ¿sí? Entonces, al menos para la normativa peruana, colegas, ¿sí? Para la normativa peruana, no tenemos una regulación propiamente para elaboración de fichas técnicas en alimentos, ¿sí? Una que sea al menos general. Eh, Cuando algunas instituciones realizan convocatorias, te dan un modelo de ficha técnica, ¿no? Hace poco, para el tema de Procompite de la región Junín, me alcanzaron un modelo de ficha técnica, cómo debía ser exclusivamente para ese concurso, cómo ellos requerían que sean sus fichas técnicas, bajo su modelo. También he visto que sí
hay resoluciones en el Perú, ¿no? Y que está normado para elaboración de fichas técnicas, pero básicamente para proyectos de inversión pública, ¿no? Los amigos que están ahí relacionados con los temas de proyectos de inversión pública, ellos sí tienen un modelito de acuerdo al tipo de concurso o al tipo de actividad que estén realizando, tienen un modelo de ficha técnica que les piden que estén estandarizadas, ¿sí? Pero al menos para alimentos no hay una como tal. De repente, algunos amigos que trabajan en el programa Caliwarma, ¿sí? Sí lo pueden tener. No sí he visto que para algunos, o de repente para algunas licitaciones, ¿no? De compra de alimentos para el sector público sí tienen un modelo de ficha técnica, ¿no? Entonces de ahí se pueden guiar. Continuamos, colegas. ¿Qué más? No te dicen que los datos que se presentan en la ficha técnica, así como su correcta redacción, es importante para garantizar la satisfacción del consumidor, especialmente en los casos donde una incorrecta utilización puede llegar a causar daños personales o materiales y cargar responsabilidades civiles o penales. ¿No? Estas fichas deben estar revisadas, aprobadas, actualizadas y firmadas por la empresa o por el representante legal de la empresa o por el representante de calidad de la empresa. ¿Qué más? Te dice, para diseñarlas debemos pensar primero qué datos no parecen relevantes para definir el producto, cuáles son importantes de cara a la seguridad del alimento y también los criterios que vamos a tener en cuenta para clasificarlo. ¿No? Hay que pensar que estos datos que vamos a reflejar en la ficha técnica van a ser los que definan nuestro producto, ¿no? Y aquí te pongo un ejemplo en la diapositiva, ¿no? Es el mismo producto, pero con fines diferentes, ¿no? Es harina de cúrcuma en los dos casos, pero en uno lo utilizan como como una especia, ¿no? Para la producción de alimentos, mientras que en el otro lo están utilizando de forma encapsulada para la utilización de algún compuesto bioactivo para beneficio para la salud, ¿no? Entonces, me imagino de que van a tener tratamientos diferentes, ¿sí? Van a tener tratamientos diferentes estos productos para cada destino, ¿no? Desde el punto de vista microbiológico, de repente otro. Entonces, de acuerdo al uso previsto que le vas a dar al producto y lo tienes que especificar, van a requerir diferentes tratamientos y lo vas a tener que especificar ahí en la ficha técnica. Va a haber una parte en donde se te recomienda que indiques, ¿no? Que ha sido ese producto esterilizado o simplemente ha tenido una desinfección, ¿no? Y lo vas a tener que detallar de esa manera. ¿Qué más, colegas? Vamos a la parte de estructuras y tipos. Hasta acá tenemos alguna consulta, ¿sí? Hasta acá tenemos algunas consultas, los leo por el chat. Listo, entonces continuamos. Eh, Información importante que debe ir en la ficha técnica, ¿no? La denominación del bien, ¿no? El nombre del producto, ¿no? Alguna de repente información, denominación técnica que se le pueda dar de manera general al producto. Si es que es proveniente de una especie vegetal, ¿no? O una especie animal, indicar ahí, ¿no? La taxonomía del producto, indicar de qué viene. ¿Y esto por qué? ¿Sí? Porque a muchas especies vegetales, principalmente, los conocemos de maneras diferentes en muchos países, ¿no? Por ejemplo, al aguaje, como se le conoce aquí en Perú, ¿no? En Brasil lo conocen como buriti, ¿no? Entonces, en otro país lo pueden conocer de una manera diferente, ¿no? Entonces, en tal sentido, debes ahí remarcar, ¿no? Qué tipo de especie vegetal o especie animal es con la que estás trabajando. Otro ejemplo, ¿no? Aquí nosotros al aguaimanto o capulí o golden berry, ¿no?
lo conocemos así. En Colombia lo conocen como uchuva, ¿no? Entonces, por eso es que debes identificar, ¿no? Eh, la clasificación taxonómica o el nombre, ¿no? El nombre según esta clasificación taxonómica del producto, su nombre científico de esa especie vegetal o especie animal, ¿no? ¿Qué más? Las unidades de medida, ¿en qué unidades de medida ustedes van a vender ese producto? ¿No? Dependiendo de la naturaleza de ese producto. Las presentaciones, ¿no? Las presentaciones de empaque, de repente que pueden tener. Una descripción general de ese producto, cómo se obtuvo y a partir de qué se obtuvo, ¿sí? La partida arancelaria, si es que tiene de repente criterios de exportación, deberás indicar. Ahí te indica registro sanitario, ¿no? En el caso que requiera o autorización sanitaria de procesamiento primario, ¿no? Deberás indicarlo, que eso sí, sí o sí se requiere para la comercialización, ¿no? Y si es una empresa seria la que te la está comprando, te lo va a pedir, ¿no? Nombre completo y dirección de la empresa. Y ahí también habíamos puesto el número DUNS, ¿no? Que es un número, ¿no? De empresa que se da cuando se tramita, ¿no? Ahí te dice que se tramita en Dun y Bradstreet, ¿no? Que básicamente da información o credibilidad a la empresa una vez que se asocia, ¿no? A este número DUNS. Y te da facilidades, ¿no? Para que tu empresa se vea de una manera más reconocida o facilidades para que puedas tramitar un crédito, de repente un crédito de manera internacional. Entonces, en algunas empresas de más que todo de manera internacional, sí les interesa, ¿no? De que de repente estés afiliada a este número DUNS, ¿no? No es necesario, no es una exigencia, ¿no? Pero van a verlo en algunas fichas técnicas que algunas empresas sí cuentan con esta codificación, ¿sí? ¿Qué más, colegas? ¿Qué más? Respecto a la descripción del producto, ¿sí? Cuando nosotros realicemos la descripción de este producto, ya sea un producto de procesamiento primario, un producto industrializado, y ahora con la normativa que ha salido para productos lácteos, también consideran productos lácteos artesanales, ¿no? Con esa denominación, ¿no? Deberemos detallar de manera muy específica las características físico-químicas y organolécticas de ese producto, de acuerdo a su naturaleza. Los requisitos mínimos de calidad, ¿no? O de repente inocuidad, eh, tienen que ser establecidos en función a la normativa nacional, ¿no? Para Perú, tú sabes de que para microbiológico tienes la 591, o si no tienes la 591, puedes guiarte de lo que te indica el Códex Alimentario para los colegas que de repente están que nos escuchan de otros países, ¿no? Y también para algunos productos aquí en Perú sí te presentan criterios físico-químicos, ¿no? Como tal. Y ahora acá hay algo bastante interesante, colegas, porque esta ficha técnica, al tener un carácter comercial, ¿sí? Muchas veces las exigencias son que te pone el mercado son más altas que a las que te pone la misma normativa, ¿no? Por ejemplo, para la normativa nacional, un ejemplo te hago, ¿no? De harinas, ¿no? Pones MO 10 como mínimo, como máximo debes tener 10 unidades formadoras de colonia, ¿no? Pero el mercado te dice ausencia total, ¿no? Entonces, ahí el mercado te está exigiendo a que seas más riguroso de lo que te dice la normativa, ¿no? Porque si tú me presentas si tú me indicas que tu ficha técnica tiene 10, entonces no va a ser atractivo para el mercado, ¿no? Y eso pasa con muchos productos. Entonces, no solamente se basen a los estándares que te pone la normativa nacional o la normativa internacional, ¿no? Debes ir más allá, ¿sí? Tienes que garantizar tu producto de acuerdo a la exigencia que te la está poniendo en la actualidad el mercado.
Lo mismo va a pasar con lo que vamos a ver en un momento, las certificaciones, ¿no? Al menos para Perú hay certificaciones que son obligatorias de acuerdo al tipo de empresa que tienes, ¿no? Que puede ser implementación de los principios generales de higiene o implementación del sistema HACCP, de acuerdo al tipo de producto que estés trabajando o el tamaño de la empresa que tengas, ¿no? Pero el mercado ya te pide más cosas. El mercado también te pide de que tengas una certificación orgánica, que tengas BRC o que tengas IFS, ¿no? O que tengas Global Gap en tus campos, ¿sí? Entonces, el mercado hace que tu sistema de calidad se vuelva más riguroso que solamente lo que te pide la normativa nacional, ¿no? Pero si quieres partir de algo, ¿no? Para empezar a trabajar en tus fichas técnicas, bueno, lo ideal es de que te guíes en lo que dice la normativa nacional o el códex alimentario, ¿sí? ¿Qué más? Que tu descripción de producto es importante que consideres, ¿no? Requisitos microbiológicos que ya hablábamos, algunos contaminantes como metales o residuos de plaguicida. Estos de acá que te menciono, sí, sí hay normativa nacional para el Perú, ¿no? Y etiquetado nutricional, ¿sí? Y acá nosotros tenemos algunos links a los que vamos a entrar ahorita, en donde son fuentes en donde ustedes van a encontrar información técnica bastante precisa para diferentes tipos de alimentos. Y en base a ellos es donde ustedes van a empezar a establecer la descripción de su producto, ¿sí? Entonces vamos a ingresar a estos links. Voy a estar proyectándolos aquí en la pantalla eh, para que ustedes puedan visualizarlo, ¿sí? Me dan un momento, por favor. Al primer link que estoy entrando, colegas, es al de las normas del Códex Alimentario, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a tener, ¿sí? Por tipo de norma, o van a tener un compendio de normas bastante grandes, en donde van a poder trabajar o van a poder ver la información específica para cada alimento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos, no sé, pues exportar cacao o chocolates, ¿no? Ponemos acá chocolates o chocolate, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La norma para el chocolate y productos de chocolate y la norma para pasta de cacao. Tenemos conducido su actualización y aquí la pueden descargar. Donde están estos checks, ¿sí? Donde están estos checks, ahí ustedes la van a poder descargar en el idioma que ustedes requieran. Y ahí te va a indicar de forma internacional, porque este es el código alimentario, eh, cuáles son las características de ese producto. Y es lo mínimo que debes cumplir o lo mínimo que debes declarar en tu ficha técnica. ¿Sí? Si tú quieres ser más riguroso, perfecto, entonces tú le pones la valla más alta en tu ficha técnica. Pero menos de lo que te piden en esa normativa, no puedes declarar. ¿Sí? ¿Qué más, colegas? ¿Qué más? Aquí también tenemos para los amigos que están en Perú o de repente los amigos que están en otro país y quieren revisar qué es lo que se maneja en Perú. Sí, nosotros tenemos una sala de lectura del INACAL. De repente no puedes comprar la norma o no ves necesaria comprar la norma, puedes entrar a esta sala de lectura que es gratuita. Pero vamos a proyectarla un ratito. Sí, entras a esta sala de lectura, te tienes que crear un usuario, ingresas con tu usuario. Sí, y acá buscas la norma técnica que estés intentando, ¿no? O que estés buscando. Por ejemplo, acá vamos a poner norma técnica de espárragos, ¿no? Espárragos.
Vamos a poner espárragos y me dice que no, no hay para espárragos. A ver, vamos a poner otra. No sé, pues piña, para piña. Sí, y acá tenemos, por ejemplo, estas normas que son para piña. Sí, mermelada de piña, piña en conserva o jalea de piña. Entonces vamos a entrar a esta que dice mermelada de piña. Lo pongo acá, agregar a mis normas. Sí, lo añadiré a mis normas y me va a figurar acá, ¿no? Y entonces yo voy a poder ver la norma, pero me la van a dejar ver por un tiempo limitado, solo por 3 días, me dice, ¿no? Entonces, colegas, yo aquí voy a empezar a revisar, ¿no? La información de esta normativa. Por ejemplo, no te dice acá, respecto al color, ¿no? A la consistencia, cómo debe ser, ¿no? El color, el sabor, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy ya estableciendo mis características sensorial de mi producto, ¿no? Te dice, la mermelada de piña se clasifica en las siguientes maneras: clase uno, clase 2, clase extra, clase B, ¿no? Y te dice, clase uno es la clase de mermelada de piña que contiene la fruta en trozos. Clase 2 es la mermelada de piña que contiene la fruta desmenuzada, ¿no? Extra es la mermelada de piña que reúne las condiciones explicadas en el punto 3 punto tanto, ¿no? Entonces, tengo que ir a ese punto a revisarlo. Entonces, de esa manera, yo voy a indicar esas características técnicas en mi ficha, ¿no? A qué clase pertenece. Lo mismo hay también, por ejemplo, con el grado de cacao. En la ficha técnica de cacao dice que si es que de grado 1, grado 2, ¿no? Entonces, para el aguaymanto también te dicen de que si es de grado de clase A, clase B, clase C, ¿no? Acá, por ejemplo, te indica que la cantidad mínima de sólidos solubles debe ser 65, ¿no? Y el valor del pH debe estar entre 3 a 3,8, ¿sí? Entonces, con esta información yo me puedo guiar para poder establecer parámetros en mi ficha técnica, ¿no? Recuerden de que esas son normas técnicas que las elabora una mesa técnica de un gremio, de un grupo de interés en el Instituto Nacional de la Calidad en Perú, ¿no? Pero para los colegas que son de otros países también lo pueden utilizar como referencia, ¿no? La lectura de estas normas es gratuita. Si ya ustedes la quieren descargar y comprarla, eso sí tiene un costo que lo tienen que pagar en el INACAL, ¿no? Pero está bastante bien que te permitan revisar de manera gratuita estas normas, ¿sí? ¿Qué más, colegas, quería revisar con ustedes? ¿No? Los criterios microbiológicos. Entonces, aquí vamos a proyectarlo. Vamos a ver, estamos proyectando, ¿sí? Déjenme. Sí, estamos proyectando la norma de criterios microbiológicos. Eh, entonces, esto es importante, al menos para la normativa peruana, ¿no? Aquí nosotros en esta norma tenemos por grupo de alimento, ¿no? Los criterios microbiológicos y es lo mínimo
que debe cumplir tu producto para que lo puedas comercializar. Y aquí los ejemplos que te ponía, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplo, vamos acá, al tema de granos secos, miren. Te dice, para granos secos, te dice, se debe, el microorganismo que se debe analizar son mohos. Y el límite máximo es 10 a la 4. Entonces, si tienes más de eso, tu producto no puede ser comercializado. Pero el mercado es más exigente, ¿sí? El mercado al menos te está exigiendo máximo 10 al cuadrado, ¿no? Entonces, en función a eso, ¿sí? Ustedes van a establecer unos límites más rigurosos de los que te pide la normativa, ¿sí? Y acá tenemos una consulta. Nos dicen, para armar mi ficha técnica es necesario y prioritario tener análisis físico-químicos emitidos por un laboratorio acreditado o puedes usar de dato referencial. Ajá, buena pregunta. Sí, no es necesario tener un análisis elaborado por un laboratorio acreditado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tu ficha técnica, colega, tú vas a poner los límites de los valores. Porque, recuerda, porque tú no puedes poner un valor exacto, al menos en el tema microbiológico, porque eso va a ser variable de acuerdo al lote. Entonces tú vas a poner un límite, colega, vas a decir, mi producto no va a pasar de este criterio microbiológico, esta cantidad, ¿no? Y entonces eso es lo que tú le estás garantizando a tu cliente. Sí, por ejemplo, aquí vamos a buscar, para hacer un ejemplito, ¿sí? Vamos a buscar, aquí tenemos azúcar refinada. Mira, aquí te dice aerobios mesófilos 10 al cuadrado. Entonces tú le vas a poner a tu ficha técnica, ¿sí? Para aerobios mesófilos yo no voy a excederme de 10 al cuadrado, ¿no? Entonces tu cliente va a tener esa garantía de que ningún lote va a exceder el 10 al cuadrado. De repente, algún lote tuyo va a salir con 10, otro va a salir con 90, otro va a salir con 80, pero en ningún caso se va a pasar del 10 al cuadrado. Sí, colega, lo mismo va a pasar para los resultados físico-químicos. Se recomienda que pongas rangos, ¿no? Imagínate tu grano de cacao, pones, mis granos de cacao van a tener un porcentaje de grasa entre el 40 y el 55%. Entonces el cliente ya va a tener la seguridad de que siempre vas a estar en ese rango, ¿no? Y eso es lo que tú le vas a indicar, de que tú le vas a indicar a tu cliente en tu ficha técnica. Sí, colega, no sé si pudo quedar clara la pregunta, la aclaración, ¿sí? Entonces, continuamos, colegas. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bien, ahora, los tipos de fichas técnicas. Los tipos de fichas técnicas, ¿no? Eh, hemos aquí separado tres tipos de fichas técnicas. Fichas técnicas de materia prima, fichas técnicas de producto intermedio y fichas técnicas de producto terminado. Ahora, de repente para alguna empresa, la ficha técnica de materia prima puede ser en sí su producto terminado porque lo voy a consumir como tal. Eso es bastante relativo, ¿no? Pero la idea es la siguiente, si es que ustedes tienen su operación, ¿sí? Su operación de producción o de transformación, se recomienda, ¿no? De que ustedes establezcan fichas técnicas para el control interno, les va a ayudar bastante. Eh, ¿De qué manera? ¿No? El área de calidad emite una ficha técnica para la recepción de la materia prima, en donde pone límites de aceptación y rechazo. Si ustedes incumplen esos criterios que se mencionan en la ficha técnica,
¿no? Eso te va a facilitar a que no le cargues con un problema a la siguiente operación, ¿no? De la misma manera, cuando uno hace una producción, imagínate de que no sea una producción continua, ¿no? Sino que sea una producción intermitente, una producción en batch, vas a tener productos intermedios y muchas veces van a haber espacios muertos o vas a almacenar productos intermedios por algún tiempo. Entonces, es saludable de que tengan una ficha técnica para que tengas características de este producto intermedio para que puedan ser aceptados en la siguiente etapa, ¿no? Y acá te pongo algunos ejemplos. Estamos, de materia prima, estamos poniendo aguaimanto fresco, de producto terminado, estamos poniendo pulpa de aguaimanto, no, perdón, de producto intermedio pulpa de aguaimanto y de producto terminado mermelada de aguaimanto. Entonces vamos a revisar cada una de estas fichas técnicas. Sí, ahorita lo proyecto, colegas, un ratito. Aquí vamos a poner una, aquí la otra, y aquí la otra ficha técnica. Sí, entonces vamos a proyectarlas, colegas. Sí, y acá tenemos la primera. Sí, esta es una ficha técnica de un producto fresco. Entonces se entiende de que esta podría ser una ficha técnica de una materia prima, ¿no? Acá te dice el producto agua y manto, otra denominación técnica Golden Berry, esa es lo que veíamos al inicio, ¿no? Unidad de medida en kilogramos, descripción general, ahí te habla la descripción del producto, ¿no? Te dice el agua y manto es una planta silvestre, ahí está su nombre científico, ¿no? Posición taxonómica, ¿sí? Sí, entonces te dice que está de estas dimensiones, es de la característica de cultivo, ¿no? Te dice cuál es la característica de la forma, el sabor, ¿no? Y acá te dice, ¿no? El tipo de grado o el grado de maduración, ¿no? Te indica el grado de maduración que presenta, ¿no? Según su coloración, ¿no? Y te dice los diámetros que tienen, o de acuerdo a los calibres que puedan haber, para que tú de repente le puedas decir, ¿sabes qué? Yo necesito un grado de maduración 5 y con calibre entre 4 y 7 porque quiero para deshidratar. O le dices, no, me traes desde calibre 5 para arriba, perdón, desde grado de maduración 5 para arriba y todos los calibres porque voy a hacer mermelada, ¿no? Entonces, para eso es lo importante de que ustedes puedan tener estas características técnicas. Por ejemplo, acá lo separan, ¿no? En aguaimanto de primera, segunda y tercera, ¿no? Generalmente, aguaimanto de segunda lo utilizas para ser deshidratado, aguaimanto de primera para consumo directo y los tres tipos de aguaimanto para mermelada, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de producto, tú vas a especificar un tipo de característica, ¿no? Entonces, esta ficha técnica está muy bien detallada, ¿no? Y te indica de en qué meses y de qué fundos pueden proveerte, ¿no? ¿No? Entonces, está muy bien detallada esta ficha técnica de materia prima, ¿sí? Vamos a ver la siguiente ficha técnica. La siguiente ficha técnica, colega, obedecería a un tipo de ficha técnica de producto intermedio, ¿sí?
Lo tenemos acá. ¿Ver? ¿Sí? Y que es pulpa de aguaimanto aséptica, ¿no? Y este pulpa de aguaimanto aséptica te le pone porque ha sido pasada por un tipo de envasado, me imagino, envasado aséptico, que es un tipo de tecnología especial. Aquí, si lo he envasado en envasado aséptico, aquí va a estar detallado. Y de producto natural no diluido, no fermentado, sin concentrar, sin conservantes, obtenido de la desintegración y tamizado de la fracción del aguaimanto sano y limpio. Se puede utilizar para bebidas, consumo directo, puede ser utilizado para diferentes procesos, ¿no? Te indica aquí la vida útil, ¿sí? Y te dice a la temperatura de almacenamiento, ¿no? Tipo de envase, te dice caja de cartón corrugada, ¿no? Y te da ahí los pesos que entran. Los bricks, mira, ahí está la consulta de la colega. La colega nos decía, ¿no? Cómo nosotros consideramos los criterios, si es que lo tenemos que hacer en un laboratorio acreditado. En la ficha técnica, colega, ¿sí? Pones rangos, mira, como está acá, ¿no? La acidez en este rango, el pH en este rango, los bricks en este rango, ¿no? Entonces, para que tenga una idea. Y yo, ¿a partir de qué saco estos rangos? ¿No? Lo ideal es que estos rangos ustedes los saquen a partir de su historial de producción. A partir de su historial de producción, tengas esos rangos o si gustas, te guías de una NTP, ¿no? Te puedes guiar, ¿no? Y acá están los criterios microbiológicos. Y yo te aseguro que estos criterios microbiológicos son mucho más exigentes de lo que te está pidiendo la normativa. No te dice cero defectos de materias extrañas. ¿Saben dónde encuentras o es muy común de que sí te declaren de que pueden haber defectos? En las aceitunas. Cuando ustedes revisen una ficha técnica de la aceituna, te dice puede contener hasta 1% de semillas, ¿no? Entonces, ahí te indica de que puede haber materias extrañas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, por ejemplo, colegas? Te indica las certificaciones que puede tener y estas son las presentaciones del envasado aséptico, mira, ¿no? Te lo pueden vender desde cajitas hasta barriles. Y perfecta esta ficha técnica, mira, porque te da las dimensiones, ¿no? Te da las dimensiones en centímetros y en pulgadas. ¿Ah? Está bastante bien. Te da los pesos y te dice cuánto entra por pallet, ¿no? ¿Qué cantidad de producto puede entrar en un pallet, ¿no? Esto está bastante bien. Inclusive te da las temporadas de disponibilidad del producto. Sí, esta ficha técnica de producto intermedio está muy bonita. Sí, y ahora vamos a una ficha técnica de un producto terminado. Sí, y es una ficha técnica bastante chiquitita, sí, de una empresa que te dice mermelada de aguaimanto, sí, y te da aquí la descripción del producto, mermelada de aguaimanto, en porciones de 15 gramos, sellado, hermético, te dice, composición, azúcar, pulpa de aguaimanto, pectina, ácido cítrico, sorbato de potasio, benzoato de sodio, características físico-químicas, el pH de 3.3, Brix 66, no te da rangos, ahí me parece de que solito se ponen la soga al cuello, deben trabajar con rangos, ¿sí? Forma de consumo directo, el tipo de empaque te da, mira, aquí está bastante bien que te dice las características del empaque, ¿sí? La vida útil un año, el almacenamiento y la conservación de uso, ¿no? Y aquí están los datos de la empresa. Sencillo, ¿sí? ¿Te transmite de repente la información que requieres para el producto? Sí, no, que no me agrada bastante que no pongas rangos porque yo sé que siempre hay variabilidad en el producto, sí, ¿no? Entonces, pero ya para que lo tengan en consideración. Entonces hemos revisado de la materia prima, producto intermedio y producto terminado.
¿sí? Entonces, continuemos, colegas. Hasta aquí, ¿tenemos consultas, colegas? Creo que por ahí habían unas consultas, ahorita las vamos a leer. Eh, sí, ahí la colega Angie nos dice que si le podemos enviar las diapositivas, sí, les vamos a enviar diapositivas y clases grabadas. El colega Hugo puede visualizar lo que se está proyectando, nos dice que no, no se puede visualizar. Sí, o los demás colegas pueden responder si se puede visualizar lo que se está proyectando. Perfecto. ¿Qué más, colegas? Acerca de la partida arancelaria, que es muy importante, sobre todo para los amigos eh, que estén pensando en exportar su producto. Eh, y yo les comento lo siguiente. Hace poco que ya hemos salido de este tema del Expo Amazónica y la Expo Alimentaria, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad de estar trabajando con algunos gremios de productores y los gobiernos regionales y otras instituciones los estaba fortaleciendo para las ruedas de negocio. Entonces, les decían de una manera clara a los productores, les decían, mira, lo que te van a pedir en la rueda de negocio es, uno, tu ficha técnica, dos, eh, capacidad de producción y tres, el precio, ¿no? Entonces, que eso que lo tenías que tener clarísimo, ¿no? Y la importancia de que la ficha técnica eres una herramienta que le va a facilitar al cliente, ¿no? Poder ver si es que efectivamente le interesa o no le interesa el producto, ¿sí? Entonces, por eso yo ahí les digo de que en su ficha técnica traten de poner la mayor cantidad de información posible. Hace un momento hemos estado rezando 3 fichas técnicas, ¿no? A mí la de producto intermedio me pareció genial esa ficha técnica. Está toda la información de que yo desde el punto de vista de ingeniero de industrias alimentarias, está toda la información que yo requiero para saber si es que ese producto me sirve o no me sirve para procesar algo, ¿no? Eh, entonces, pónganse en ese lugar. Ahora, la última ficha técnica que revisamos, que es bastante sencilla, ¿no? De repente yo reviso la ficha técnica y no me va a poder dar la información suficiente para saber si es que ese producto me va a servir o no. Eh, en tal sentido, colegas, yo les sugiero eso, ¿no? De que pónganse en lugar del que te va a comprar y que tu ficha técnica tenga la mayor cantidad de información posible, ¿no? Para que tú le puedas dar a tu potencial cliente. Sí, entonces, seguimos, colegas. Respecto a la partida arancelaria, te dice, consiste en asignar un código numérico de identificación de mercancías a nivel de 10 dígitos, conocido como su partida nacional, designada a cada producto, ¿no? Sujeto al comercio internacional, en base a sus características y por aplicación de regla general de interpretación de la nomenclatura. La clasificación arancelaria se rige por lo establecido en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías que busca establecer un sistema numérico y de texto común. Se determina su partida nacional, ¿sí?, de las mercancías para calcular los tributos que corresponden pagar en su nacionalización, determinar los requisitos aduaneros que se exigen en la importación o exportación según corresponda, y conocer si goza de algún beneficio tributario. Y la pregunta del millón es, ¿y yo cómo sé cuál es mi partida arancelaria? ¿No? Entonces, yo aquí les he traído un videíto en donde van a encontrar 3 formas, ¿no? De cómo ustedes pueden determinar o encontrar o ubicar la partida arancelaria de un producto, ¿sí? Entonces, atención aquí que les voy a pasar el video, vamos a verlo ahorita, ¿sí? Vamos a proyectar.
Momento, por favor, lo vamos a proyectar. ¿Te ha sucedido que cuando tienes un producto y quieres exportarlo, no sabes cómo clasificarlo? Este es un problema que sucede muy a menudo y depende de nosotros hacer una correcta clasificación de la mercancía. Cuando nosotros elaboramos un producto nuevo, innovador y que tiene acogida con el consumidor porque es como lo desea, al exportarlo tenemos la gran misión y responsabilidad de encontrar la partida arancelaria adecuada a esto. De no hacerlo, podemos cometer una serie de infracciones que nos acarrearán muchos problemas e incurrir en costos adicionales por una mala asignación. Por ello, es necesario elegir correctamente la partida arancelaria y así evitar pérdidas de tiempo, clientes e incluso dinero. A continuación te describiré 4 maneras en que puedes hacerlo y no caer en este tipo de situaciones. Quédate hasta el final, el cuarto método seguro que no lo esperabas. El primer método es los motores de búsqueda, así como lo oyes. Los motores de búsqueda pueden ser una herramienta muy eficiente al momento de poder clasificarla, solo que debes tener en cuenta que a veces esta información puede variar o puede estar desfasada e incluso no puede estar acorde con el producto que estás buscando. El siguiente método que nosotros tenemos son las fichas comerciales. Las fichas comerciales pueden ayudarnos a identificar cuál es la partida a nuestro producto, siempre y cuando este sea un producto similar al que queremos comercializar. Entre las fuentes más valiosas que podemos hallar para encontrar este tipo de documentos tenemos a Systex y a ADEX Data Trade. El siguiente método es revisar el histórico de exportaciones. Mediante este método es necesario hacer un estudio más profundo. El estudio empieza por hacer una relación de posibles partidas entre las cuales puede incorporarse nuestro producto. Lo siguiente consiste en extraer y analizar los datos que podemos descargar de SUNAT. Posterior a ello, analizaremos la descripción del producto dentro de cada entrada. Si este describe o tiene similitudes muy altas a lo que queremos comercializar, posiblemente estemos frente a nuestra partida arancelaria. De no ser el caso, puedes intentar con otra partida y repetir el proceso nuevamente. Finalmente, y el último paso es el arancel de aduanas en la versión que nosotros tengamos vigente. Así como lo oyes, el arancel de aduanas es la principal fuente de información y proveedor de las partidas arancelarias manejadas dentro de nuestro país, con la particularidad de que sufren modificaciones cada 5 años como parte de una actualización y adaptación a las necesidades del mercado. Dentro de este documento podemos encontrar las ya conocidas reglas generales para la interpretación de la nomenclatura. Estas reglas nos ayudan a clasificar el producto en base a 6 lineamientos, los cuales puedes encontrar en la descripción mediante el siguiente enlace que voy a dejar. Ahora que conoces todos estos métodos, ¿qué esperas para ir a clasificar correctamente tu partida arancelaria? Listo, colegas. Entonces, acá hay una consulta. Buenas tardes. Ahí puedo ver las cantidades importadas y exportadas de Perú. Sí, Junior, hay algunos buscadores como el Veritrade, ¿no? Eh, en donde tiene opciones de paga y opciones gratuitas. Entonces, yo les recomiendo que utilicen esos, ¿no? Ahí vas a poder ver las exportaciones y también te va a facilitar encontrar las partidas arancelarias, ¿sí? Hay una versión paga y una versión que es gratuita, entonces las dos te van a salir bastante bien. Y las cantidades producidas a nivel nacional, eso sí lo tenemos más complicado. Sí, hacer el mapeo de las cantidades producidas a nivel nacional, esa información sí es un poco más complicada, colega, poder encontrarla. ¿Sí? Entonces, continuemos, estimados colegas.
Sí, vamos a continuar. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Ahora, respecto a las certificaciones que va a incluir para cada tipo de producto, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos instituciones fiscalizadoras que te van a dar la autorización para que puedas comercializar ese producto. Si ustedes están hablando de un producto de procesamiento primario o de piensos, van a tramitar una autorización sanitaria con SENASA. Si ustedes están hablando de un alimento industrializado o para el tema de lácteos, un alimento el lácteo artesanal, lo van a tramitar con DIGESA. Ya puede ser un registro sanitario, los principios generales de higiene, la validación técnica oficial del plan HACCP, ¿no? O el sistema integrado de producción, ¿no? Eso lo tramitan con DIGESA. Si es que están trabajando con hidrobiológicos, lo tramitarán con SANIPES. Si es que están trabajando con alimentos que son dosificados o son medicamentos, con DIGEMIT, ¿no? Entonces, para tal caso, nosotros estamos considerando, para efectos de esta exposición, dos: la autorización sanitaria con SENASA para alimentos de procesamiento primario, y segundo, el registro sanitario con DIGESA para alimentos industrializados, de lo cual vamos a hablar muy brevemente cómo, ¿sí? Entonces, vamos ahí, ¿sí? Vamos a revisarlo. La autorización sanitaria de SENASA, colegas, es es una resolución que te dan por haber cumplido con la implementación del sistema HACCP para el procesamiento primario de alimentos para consumo humano o de piensos, ¿sí? Y básicamente te lo piden que lo tramites antes del inicio de tus operaciones. Que hay personas que en el transcurso de la operación lo regularizan, sí, ¿no? Pero ¿qué te dice la norma? Es de que tú lo tramites antes de que empieces a elaborar. Entonces, si ustedes están haciendo la ficha técnica de alimentos de procesamiento primario o de piensos, sí o sí te van a pedir de que tengas ahí tu resolución de procesamiento primario, ¿sí? Y tú te preguntarás, Haroldo, ¿y yo cómo sé si es que es verdad o es mentira lo que me están presentando? Entonces ahí les dejo el link. El segundo link que les estoy proyectando, en ese link es donde ustedes van a ingresar y van a ver si efectivamente la resolución que te están presentando o el código, ¿no?, que te están presentando es válido, ¿sí? Si gustan, entramos brevemente para que puedan verlo. A ver, entramos acá a este link, lo voy a proyectar. Y cuando ingresas a ese link, te va a enviar acá. Ahorita lo proyectamos, colegas. Te va a enviar a este buscador, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a poner para Huánuco, autorización. Y vamos a darle buscar, consultar, ¿no? Y acá, por ejemplo, están todas las autorizaciones que están activas. Acá hay unas que están canceladas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, acá tenemos una. Por ejemplo, esta, ¿no? Del ITP, ¿no? Te dice para qué tipos de productos nomás te da, ¿no? Por ejemplo, qué tipos de productos abarca y tiene el alcance de esta autorización, ¿sí? Entonces, si te indican, te dan la autorización y tú lo revisas, debe coincidir con esto, ¿sí? Y si nosotros continuamos acá en las diapositivas, justo aquí tengo esa resolución que le corresponde a eso. Sí, ahí está justo la resolución que le corresponde a eso, a esa búsqueda que habíamos hecho,
¿no? Entonces, están para los mismos productos, ¿sí? Solamente aquí te indica qué operación corresponde a cada producto, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a poder verificar si efectivamente la autorización que están poniendo es válida, está cancelada, está vigente o no, ¿sí? ¿Qué más, colegas? Respecto al registro sanitario, ¿sí? Que esto ya es para alimentos industrializados, o sea, que ha tenido una transformación física, química, biológica y que contiene aditivos, ¿no? Brevemente, esto de acá se tramita a través del BUCE, ¿sí? Se tramita a través del BUCE y se tramita con Digesa, ¿no? Y corresponde a tiene de fondo toda una normativa, ¿sí? Y lo que me interesa acá, bueno, aquí les menciona que es para alimentos, solamente alimentos industrializados, ¿no? Y lo que me interesa acá es que ustedes puedan saber cómo buscarlo, ¿no? Actualmente el BUCE ha tenido modificaciones. Entonces, cuando ustedes quieren entrar por el link normal, se les va a dificultar un poco. Entonces, yo les voy a mostrar ahorita la ruta actual que se maneja para poder buscar un alimento, ¿no? Entonces, vamos ahorita a Google. Vamos desde acá. Sí, nos vamos al buscador. Aquí ponemos Digesa. Entramos a la página de Digesa. Ingresamos a la página de Digesa. Nos vamos a esta parte que dice Registro Sanitario de Alimentos. Y en esta plataforma puedes buscarlo con el RUC, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a buscar con un RUC y le doy buscar. Sino que lo tienes que filtrar por años. Vamos a poner en el 2020. ¿Sí? Y por ejemplo, acá están. ¿No? Anteriormente había otra forma de ingreso, pero veo que ya no está activa. Entonces, si quieren buscar un registro sanitario, lo pueden buscar por esta manera. Y ahora, importante, si es que es alimento industrializado, ya sabes que sí o sí debe ir con su registro sanitario. ¿Sí? Continuemos, colegas, continuemos. Sí, entonces aquí les mostramos la normativa, ¿no? Que tenemos el Decreto Supremo 007 que tiene un capítulo entero que se dedica a especificarte sobre el registro sanitario, ¿sí? Y también lo que les mencionaba, ¿no? Que lo que hablábamos hace un momento, que son normativas obligatorias, pero también hay certificaciones voluntarias, pero entre comillas, el mercado te obliga a tenerlas, si no, no te compran, ¿no? Como por ejemplo, algunas certificaciones de inocuidad para exportación a otros países, ¿no? Como el BRC, el IFS, el Global Gap, la ISO 22000 o la FSC 22000, ¿no? Entonces te dicen simplemente, si no la tienes, no te compro. O sea, entre comillas, se vuelve obligatoria, ¿no? ¿Qué otras certificaciones más tenemos? ¿No? Por ejemplo, las certificaciones orgánicas, que para muchos productos y ahora también se están volviendo casi obligatorias, ¿no? Por ejemplo, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón, ahí tenemos Unión Europea, Brasil, para Corea, y también tenemos una certificación orgánica propia para Perú, ¿no? Entonces, estas son certificaciones voluntarias, entre comillas, ¿no? ¿Qué más en tu ficha técnica debes considerar, colegas? Deben considerar los envases, ¿no? Y ahora, los envases vamos a tener los empaques primarios y los empaques secundarios. El empaque primario es el que está en contacto directo con el alimento. Y es importante de que tú indiques cuál es el material de ese empaque primario para que el cliente pueda evaluar el posible riesgo de contaminación, ¿no? Del producto por el empaque primario. En la normativa peruana te exige
¿no? De que si estás trabajando con empaques plásticos, tengas análisis de monómeros residuales y de metales pesados, ¿no? Por la migración que puede haber al alimento, eso te lo dice en la norma, ¿sí? Ahora, en otros países, colegas, si es que ustedes están revisando fichas técnicas para importar alimentos, en otros países tienen la costumbre de poner la etiqueta por adentro del empaque, o sea, en contacto directo con el alimento, ¿sí? Sobre todo cuando hacen producción de carnes, ¿sí? Ponen la etiqueta por adentro en contacto con la carne. Entonces, debes considerar si es que el producto tiene una etiqueta en contacto directo con el alimento o de forma exterior, ¿no? Para que ustedes lo puedan indicar en la ficha técnica también, para que puedan evaluar los riesgos de contaminación que puedan haber en ese alimento. Y ahí te menciona, el envase primario, envoltura primaria o recipiente es el envase que se encuentra en contacto directo con el alimento. El empaque debe contener datos fundamentales en los que se incluya el nombre del producto, marca, peso, ¿no? Lo que va en el rotulado. Algunos productos advierten acerca de su toxicidad. Y sobre todo, ¿no? Hay países de que ya restringe algunos productos por algunos contaminantes, ¿no? Y aquí tenemos algunos tipos de productos plásticos, como el polietileno de alta densidad, ¿no? El PET, ¿no? El polipropileno. Y ahora, el tipo de plástico, si estamos hablando de envases plásticos, el tipo de envase es de acuerdo al tipo de producto que estás utilizando, ¿no? Si yo voy a utilizar productos, no sé, van a ser, después del empacado, van a requerir un tratamiento térmico, bueno, lo más ideal es de que utilice un polipropileno. Pero si voy a envasar, no sé, frutas que voy a congelar, no le puedo poner un polipropileno porque eso se va a romper, ¿no? Entonces lo ideal ahí sería de que utilice un polietileno, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de tecnología que estoy utilizando, va a ir un tipo de envase. Ajá, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá, colegas? Importante sobre el envase secundario. Recuerdan que cuando vimos la ficha técnica del producto intermedio, inclusive te indicaba cuáles son las dimensiones de ese empaque, ¿no? Eso es lo que debe ir en una ficha técnica para saber qué cantidad de productos me puede entrar en un contenedor o en una parihuela. Inclusive debes poner si es que hasta qué cantidad de productos apilar uno encima de otro, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos hasta empaques terciarios, porque el empaque terciario te permite de que puedas apilar, ¿no? Uno encima de otro, ¿no? Le da más robustez a ese empaque secundario que ya tienes, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, acá son importantes, yo les voy a recomendar siempre es que pongan esas características, ¿no? Las dimensiones de la caja, si es que es de un tipo de corrugado o doble corrugado, ¿no? Y si puedes darle esta información de cuánto entraría en un contenedor, eso sería un golazo para tu gestión comercial, ¿sí? Entonces, considéralo, ¿sí? Para que ustedes puedan darle mayor información detallada a ese cliente. Respecto al etiquetado, colegas, en el etiquetado, ¿qué debe ir? ¿No? Te dice, los envases del producto deberán llevar un rotulado en forma destacada en el nombre del producto y las siguientes indicaciones legibles, según lo que se señala, bueno, lo que te señala en la 007 y en algunas normas técnicas peruanas que tenemos y normas códex que también tenemos. Pero principalmente, ¿qué debería ir en la etiqueta? El nombre de la materia prima y del producto, el peso neto, el peso drenado, te dice ahí. Cuando uno habla de peso drenado es cuando nosotros trabajamos con productos que tienen líquido de gobierno, ¿sí? Nombre o razón social de la empresa productora, exportadora, importadora o distribuidora. Si es que una sola hace todo bien, si es que de repente muchas razones sociales hacen diferentes cosas, lo deberé detallar. Tabla nutricional, sí, importante que también deben considerarlo. Declaración de los ingredientes y aditivos. Y si es que contiene alérgenos, ¿no? Alérgenos alimentarios. En la norma nacional peruana
sí te indica de los alérgenos y te lo habla en la normativa de restaurantes y servicios afines y la normativa de servicio de alimentación colectiva. Está en sus anexos. Ahí te habla de los grupos de alérgenos alimentarios. El lote de producto y su tipo de lotizado que tiene, el país de origen, la fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento, instrucciones para su uso, si es que es consumo directo, si es que requiere cocción, no requiere cocción, ¿no? Y algunos sellos de o algunas certificaciones en el caso de que contenga, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que nosotros al inicio estábamos viendo cómo buscar en el Códex Alimentario eh, información o normas, ¿sí? Hay una directriz, porque en el Código Alimentario hay normas y hay directrices, ¿sí? Inclusive también hay protocolos, principios, ¿no? Entonces, hay una que es una directriz para el etiquetado nutricional, ¿no? Ahí se las dejo señalada, les recomiendo que la revisen, ¿sí? Está bastante interesante, ¿no? Y de acuerdo al país de origen, esto puede tener modificaciones. Entonces, yo que te sugiero, y ya con la experiencia de haber podido hacer algunas exportaciones o participar en algunas exportaciones, eh, ¿qué le sugiero? Uno, de que cumplas, ¿no? Lo que te indica la normativa nacional, y dos, la normativa del país de destino al que estás yendo, ¿no? Yo recuerdo que hace un par de años hicimos una exportación para Corea del Sur y me pareció bastante simple de que solamente nos pedían una declaración jurada, no nos pedían más. Para otros países sí es un poco más complicado, ¿no? Entonces, en tal sentido, de acuerdo al país de destino, van a cambiar las características de que ustedes van a ponerle en ese producto. También recuerdo que hicimos una exportación para Egipto y nos pedían de que lo pongamos en hebreo, ¿no? La información de la etiqueta, ¿no? Entonces, de acuerdo al país de destino, va a cambiar esa información. Bien, aquí les presento, por ejemplo, la tabla nutricional actualizada que dio el FDA para Estados Unidos, ¿sí? No todos los países manejan el mismo tipo de tabla nutricional, ¿sí? Yo sé que Colombia maneja otro tipo de tabla nutricional de acuerdo a otros criterios energéticos para alimentación, ¿no? Pero bueno, la de referencia es la que te indica el FDA, ¿no? Y esa es la actualizada. Sí, respecto a los análisis, ¿no? Ahí la colega nos decía, ¿no? ¿Es necesario que lo haga con un laboratorio acreditado por el INACAL? No, no es necesario. No es necesario que lo hagas con un laboratorio acreditado con el INACAL. Recuerda de que tú en tu ficha técnica vas a poner rangos. Lo que sí, y siempre va a ir de la mano con la ficha técnica, colegas, van a ser los COAs o los certificados de análisis o los certificados de liberación por lote. Cada lote de proceso que ustedes hagan tiene que ir con un certificado de liberación o con un COA. Es por eso que muchas veces los lotes tienen que tener un tamaño mínimo para que puedan absorber esos costos del COA, ¿no? Te estoy hablando de un tema de una gente para exportación, ¿no? Porque si es que de repente, entonces, pues, haces producciones muy pequeñitas de 10, 20 kilos, no viene al caso, ¿no? Lo que estoy mencionando ahorita. Pero imagínate de que tienes lotes o haces producciones en una planta mediana o grande, ¿no? Ahí sí vas a tener que establecer lotes mínimos de producción para que puedan absorber esa parte de gestión de la calidad que le da un costo, ¿no? Con análisis microbiológicos y otros, ¿sí? Entonces, en tal sentido, se te recomienda eso para que pueda absorber esos costos, ¿sí? Bueno, si es que lo vas a hacer, lo puedes hacer por un laboratorio de tu plan de proceso o con un laboratorio, si gustas acreditado por el INACAL o si no, no hay ningún problema,
¿no? Y aquí te muestro cómo es un informe de ensayo emitido por un laboratorio acreditado por INACAL. Tiene ese sello arriba, ¿no? Ya te digo, de que si tú lo vas a hacer para un tema comercial, nadie te va a exigir de que esté acreditado por el INACAL, a menos que tu cliente sea muy riguroso, ¿no? Si lo vas a hacer para un trámite documentario nacional, ahí sí te van a exigir de que sea acreditado por el INACAL, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta hasta este punto, colegas. Sí. Bien, recuerden que yo les voy a enviar las clases grabadas y las fichas técnicas a todos, ¿sí? Se lo voy a enviar para que lo puedan ver a más detalle. Y colegas, para los que desean el certificado, aquí les dejo el número de contacto. ¿Sí? Si alguien desea el certificado, aquí les dejo el número de contacto. Sí, se pueden poner en contacto conmigo. Y si alguien está desarrollando su ficha técnica y quiere que los apoyemos a pulir esa ficha técnica, con toda confianza, me escriben también al WhatsApp y ahí les damos los puntos de vista y los apoyamos. Sí, una vez más agradecerles por su tiempo. Sí, la próxima semana venimos con el curso de rotulado y etiquetado y para la siguiente tenemos programado fermentaciones industriales y para la que viene vamos a tener probióticos y prebióticos. Sí, entonces colegas, muchas gracias y conmigo será hasta otra oportunidad. Sí, buenas tardes con todos, colegas.